Buen día, hoy iniciaremos con la temática de extracción en fase sólida. La extracción en fase sólida o SPE por sus siglas en inglés es quizá la técnica de preparación de muestras más poderosa de uso común en la actualidad. Se utiliza para simplificar matrices de muestras complejas, purificar compuestos de interés, reducir la supresión de iones en aplicaciones de espectrofotometría de masas, obtener grupos o fracciones de analitos en mezclas complejas o concentrar analitos presentes en niveles bajos. Presenta grandes fortalezas como una alta selectividad, flexibilidad y un alto potencial de automatización. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, la técnica de extracción en fase sólida se basa en una partición selectiva o distribución de uno o más compuestos entre dos fases. La primera es un sólido absorbente que se conoce como fase estacionaria. Y la segunda fase suele ser un líquido conocido como fase móvil. Esta se aplica pasando la disolución que contiene el analito sobre un sólido absorbente, el cual se encuentra contenido comúnmente dentro de una columna. Al pasar la muestra a través del lecho de la columna, los analitos se van a retener en el absorbente mientras pasa el líquido de la muestra. Luego se lava el lecho del absorbente para eliminar las interferencias no deseadas y los analitos purificados se eluyen posteriormente de la columna con una pequeña cantidad de un disolvente extractor, con el que estos analitos van a interaccionar más fuerte que con la fase estacionaria. Cuando se trabaja con esta técnica de extracción hay que tener en cuenta varios aspectos: la capacidad, la selectividad y la eficiencia del sistema. La capacidad se refiere a la masa de compuestos que pueden ser retenidos o contenidos dentro de la masa del absorbente. Y la selectividad, bueno, se refiere a la habilidad que tenga tanto el absorbente como el protocolo de extracción que se haya desarrollado para aislar los analitos preferencialmente del resto de los componentes de la muestra. Aquí hay que tener en cuenta algo de la selectividad. Es que depende mucho de la estructura química del analito, de las propiedades del absorbente y de la composición de la muestra y el eluyente que se esté utilizando. Es muy común que para obtener una selectividad óptima, los grupos funcionales del analito no deben estar presentes en el resto de los componentes de la matriz. De esta manera se puede obtener una selectividad ideal. Y otro de los aspectos que hay que considerar en este sistema es la eficiencia. Y esto se refiere a la capacidad que tenga el absorbente para capturar una masa dada de analitos en una franja estrecha del lecho del absorbente. Bueno, estos son aspectos que van a variar entre un absorbente u otro, como vamos a ver más adelante. Los productos de extracción en fase sólida están disponibles en una variedad de formatos, esto para adaptarse a distintos tamaños de muestras y aplicaciones. El formato original más utilizado en la preparación de muestras es un pequeño cilindro, como de una jeringa. Estos pueden contener entre 500 a 20 miligramos o menos del material absorbente. Estos tubos de extracción en fase sólida están disponibles en dos materiales. Polipropileno es el más común y es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de extracción de fase sólida y es bastante económico. El otro es vidrio, tiende a presentar mayor resistencia a los disolventes que el plástico y además, digamos, bueno, porque no contiene algunos talatos ni plastificantes que se puedan filtrar en la muestra, ¿no? Y se puede calentar, pero es más costoso que el plástico y bueno, es más común que se utiliza mucho en los análisis ambientales, ¿no? El absorbente que va dentro de este sistema de estas columnas, que comúnmente se denomina el empaque, se mantiene generalmente en su lugar por dos fritas o filtros que son
comúnmente de polipropileno. Estos son los que lo retienen en el lugar. Se coloca en la parte inferior del catre o de la columna. Más recientemente han surgido otros sistemas que han desplazado el sistema de una columna única, que es el formato de unas placas de polipropileno que tienen 96 pocillos, muy adecuado para procesar una mayor cantidad de muestras, que son compatibles con muchas plataformas de automatización comerciales. Aquí en estos sistemas contiene aproximadamente entre 2 a 50 miligramos del sólido absorbente, y este se encuentra contenidos en una forma, un formato de unos discos bien delgados, y se encuentran entre dos prefiltros, al igual que en las columnas. Todos los sólidos absorbentes, prácticamente todos, que se encuentran disponibles comercialmente, consisten de partículas rígidas, de forma irregular, no son tan esféricas como las que ustedes van a ver más adelante en cromatografía líquida. Ellos tienen tamaños distintos que pueden ir desde los 8 a las 70 micras, aunque el rango más común es de 40 y de 60 micras. Ese es el más común, micrómetros. La razón principal por la que se utilizan estas partículas de 40 a 60 micrómetros es que permiten caudales razonables a través de todo el lecho del absorbente, con ya sea que usted aplique la muestra por vacío o por presión positiva. En estos sistemas, cuando se utilizan, por ejemplo, si fueran partículas mucho más pequeñas, esto requeriría una presión más alta para el procesamiento. Esto comúnmente no se lleva a cabo en estos partículas más pequeñas, en estos sistemas de columna. No obstante, en los sistemas de disco, que estos tienden a tener un camino de lecho más corto, esos tienden a ofrecer menos resistencia total al flujo que el lecho del absorbente típico de las columnas, y en estos formatos sí se pueden utilizar partículas mucho más pequeñas que 40 a 60 micrómetros, a veces es común usar entre 8 a 12 micrómetros de tamaño de las mismas. Ahora, la mayoría de los sólidos absorbentes son de naturaleza completamente porosa. Por ejemplo, un material con una porosidad de 50 a 60 angstrom tiende a presentar un área superficial muy alta, tan alta como tener 500 metros cuadrados por gramo para una absorción activa, ofreciendo así una mayor capacidad posible por masa de absorbente. La selección del absorbente es un factor muy importante que depende del analito y de sus grupos funcionales, como también del tipo de muestra y de cómo éste interacciona con el absorbente. Los absorbentes utilizados en extracción en fase sólida pueden tener como base de soporte del grupo funcional activo sílice o un polímero. Los absorbentes a base de sílice comienzan con sílice activada como soporte, al que se une un grupo funcional. El respectivo grupo funcional específico unido a la sílice es el que le imparte las propiedades retentivas primarias al absorbente. Existen muchos absorbentes comerciales a base de sílice que se nombran usando las siglas que describen el carácter primario del grupo funcional en la sílice. Los tipos de absorbentes comunes, por ejemplo, aquellos que son polares, tenemos aquellos que se denomina sílice, el que tiene la sílice la sílice no unida, aquellos de las sílices modificadas con grupos funcionales como aminopropilo, cianopropilo, diol, y de entre los absorbentes no polares
Tenemos aquellos que tienen el grupo octadecilo, conocido como C18, el octilo, C8, el C6, el C2, también hay C4, el ciclohexilo y el fenilo. Entre los intercambios iónicos tenemos el ácido propil carboxílico, el ácido propilsulfónico y algunas propilaminas. También hay otros como el ácido fenilsulfónico, entre otros. En cuanto a los absorbentes basados en polímeros, también están disponibles una gran variedad que cubre un amplio espectro de polaridades. No obstante, estos son más a menudo usados para crear absorbentes del tipo iónico a través de una aminación o una sulfonación. Y en aquellos casos se utilizan los polímeros que se utilizan como base en vez de son polímeros de estireno y divinilbenceno en vez de la sílice, ¿no? Bueno, en base al tipo de grupo funcional activo en el absorbente que se utilice, la extracción en fase sólida se puede clasificar en extracción en fase reversa, que es la que emplea grupos funcionales no polares. La extracción en fase sólida normal emplea grupos polares en su sólido absorbente. Y las de cromatografía de intercambio iónico. Veamos cada una de estas extracciones en fase sólida. La extracción en fase sólida reversa es el proceso de extracción donde las moléculas con grupos funcionales no polares se extraen desde matrices polares en absorbentes que exhiben propiedades de superficie no polares. La retención de los analitos en este sistema se debe principalmente a las fuerzas de atracción de Van der Waals o a fuerzas de dispersión de London entre los grupos no polares del analito de interés y los grupos funcionales no polares del absorbente. Las interacciones, son posibles aquí entre enlaces carbono-hidrógeno. La interacción existente entre el analito y el absorbente se interrumpe al adicionar un disolvente con un carácter no polar significativo, provocando así la elusión de los analitos. Con respecto a la extracción en fase sólida normal, este corresponde al proceso de extracción en que las moléculas con grupos funcionales polares se van a extraer desde matrices predominantemente no polares en absorbentes que presentan propiedades de superficie polar. En la extracción en fase sólida normal, el mecanismo de retención es la interacción entre los grupos polares del analito de interés y los grupos funcionales polares en el absorbente, típicamente a través de interacciones dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno. Esta interacción se facilita, permitiendo la retención de los analitos gracias al uso de solventes que tengan muy poco carácter polar o, en otras palabras, solventes no polares. ¿Cómo se interrumpe esta interacción? Bueno, esta interacción se ve interrumpida, causando la elusión de los analitos cuando se usan solventes con un carácter polar significativo, es decir, que contengan dipolos o heteroátomos, especialmente átomos de oxígeno o nitrógenos polares para ayudar a la elusión del analito. En cuanto a la extracción en fase sólida de intercambio iónico, esta se basa en las atracciones electrostáticas que se producen entre un analito de carga positiva o negativa y un sólido absorbente con grupos funcionales de carga opuesta. Esta se divide en en extracción en fase sólida de intercambio catiónico y extracción de fase sólida de intercambio aniónico. La extracción de fase sólida de intercambio catiónico es el proceso de extracción en que las moléculas con grupos funcionales básicos, los cuales son catiónicos, o sea, están cargados positivamente, se extraen desde matrices predominantemente acuosas en absorbentes con grupos superficiales ácidos, los cuales son aniónicos. Mientras que la extracción en fase sólida de intercambio aniónico
es el proceso de extracción en el que las moléculas con grupos funcionales ácidos, o sea, aniónicos, se extraen desde matrices predominantemente acuosas en absorbentes con grupos superficiales básicos, o sea, cationicos. Las interacciones aquí en ambos sistemas se pueden interrumpir de las siguientes formas. Veamos primero cómo se interrumpen las interacciones en la extracción en fase sólida de intercambio catiónico. Una de las formas es aumentar la fuerza iónica del disolvente. La presencia de grandes cantidades de iones en la solución de elusión crea competencia con los grupos funcionales del analito por los grupos funcionales del absorbente. De esta forma, los iones en el disolvente desplazan al analito. Comúnmente para este sistema se utilizan sales de amonio. Otra de las formas para romper las interacciones entre el analito y el sólido absorbente es mediante un ajuste de pH. Un cambio de pH en el que los analitos cargados se neutralicen o los grupos cargados del absorbente se neutralicen. En este caso muy particular solo cabe la neutralización del analito porque este grupo funcional sulfónico es un intercambiador catiónico fuerte, así que va a permanecer ionizado en casi todo el rango de pH. No obstante, si este fuera un grupo carboxílico, lo pudiéramos neutralizar adicionando iones hidrogeniones al medio. En este caso, lo que se hace para neutralizar al analito es adicionar una solución fuerte en iones hidroxilo. Para neutralizar los grupos funcionales de los analitos, se debe elevar el pH del disolvente que se esté empleando a un mínimo de 2 unidades por arriba del pK del analito. Si fuera el caso de neutralizar el hecho absorbente, entonces aquí tendríamos que reducir el pH a un mínimo de 2 unidades de pH por debajo del pK del absorbente. El tercer enfoque para la elusión del analito es utilizar un tapón que contenga un contraión que tenga una afinidad extremadamente alta por los grupos funcionales del absorbente. Estos cationes de alta afinidad van a desplazar fácilmente a los analitos catiónicos que puedan tener una afinidad mucho menor por el absorbente, tal y como ustedes lo acaban de observar aquí en la animación. Entre los contraiones más fuertes para una extracción en fase sólida de intercambio catiónico tenemos a los iones calcio. Hay otros también como el bario y la plata que se pueden emplear. Con respecto a la extracción en fase sólida de intercambio aniónico, las interacciones se interrumpen de la misma manera que para el intercambio catiónico. También aquí el aumento de la fuerza iónica del disolvente contribuye a la disrupción de las interacciones entre el analito y el sólido absorbente. La presencia de grandes cantidades de iones en el disolvente de elusión va a crear competencia por los grupos funcionales del absorbente. De esta forma, los iones en la solución van a desplazar al analito unido al absorbente y se van a unir ellos al absorbente. En la extracción de intercambio aniónico es muy común utilizar para este caso soluciones altas en concentración de cloruro de sodio. La otra forma también es un ajuste del pH para neutralizar ya sea el analito o el absorbente. En este caso lo que se hizo fue disminuir el pH del medio para neutralizar el analito. A diferencia de lo que ocurrió en el intercambio catiónico, aquí la neutralización de los grupos funcionales del analito se logra si se disminuye el pH a un mínimo de 2 unidades de pH por debajo del pK del analito. Mientras que si fuéramos a neutralizar la amina del sólido absorbente, lo que se tendría que hacer es elevar el pH a un mínimo de 2 unidades por encima del pK del absorbente. De igual forma, también para eludir el analito se puede utilizar una solución tapón que contenga un contraión con alta afinidad por los grupos funcionales del absorbente.
Entre los contraiones más fuertes que se utilizan en la extracción en fase sólida de intercambio aniónico, tenemos al ion sulfonato, que es el que se muestra aquí, y también al ion citrato. En cuanto a la interacción en ambas modalidades de extracción en fase sólida, esta se ve facilitada por un entorno del disolvente que es simultáneamente el inverso de cada una de esas condiciones anteriores que vimos. Es decir, un disolvente con una baja fuerza iónica, un pH en el cual los grupos funcionales del analito como el absorbente estén cargados, y si hay otros cationes en el medio o en el disolvente, estos cationes deben tener una afinidad menor por el absorbente que los cationes del grupo funcional del analito. De esta forma prevalece la interacción del analito con el sólido absorbente. Ahora veamos ahora los absorbentes típicos usados en la extracción en fase sólida de intercambio iónico. Por ejemplo, los absorbentes más comunes en el intercambio catiónico, tenemos aquellos que tienen grupos funcionales del tipo ácido carboxílico y del tipo ácido sulfónico. Estos grupos se pueden ionizar mediante un ajuste de pH adecuado, permitiendo así la retención de analitos catiónicos. Basado en la capacidad de ionización, se pueden clasificar en absorbentes de intercambio catiónico fuerte o absorbentes de intercambio catiónico débil. Los absorbentes fuertes son aquellos que se encuentran ionizados en casi todo el rango de pH, como es el caso de las fases que contienen los grupos funcionales ácido sulfónico. Y los absorbentes débiles son aquellos que presentan un grado de ionización solo en un intervalo de pH, como es el caso de las fases derivadas del ácido carboxílico, las cuales presentan un grado de ionización, si bien en un intervalo bastante amplio de pH, solamente para aquellos pH que son superiores a 6. Mientras que a pH menores a 2, este grupo funcional se encuentra no ionizado, y entre pH 3 a 5 se encuentran algunas moléculas ionizadas y otras no. En cuanto a los absorbentes más comunes utilizados en la extracción en fase sólida de intercambio aniónico, tenemos aquellos que tienen grupo amino en la superficie. Estos pueden ser una amina primaria, como una secundaria o terciaria o cuaternaria. Estos grupos se pueden ionizar mediante un ajuste de pH adecuado, permitiendo así, al igual que en los de catiónicos, la retención de analitos, en este caso aniónicos, o sea, aquellos que están cargados negativamente. Las aminas terciarias son más fuertes que las aminas primarias. ¿Por qué? Estos tienden a permanecer protonados en un intervalo de pH mucho mayor que las aminas primarias. Con respecto al proceso mismo de extracción en fase sólida, la mayoría de los protocolos de extracción en fase sólida implican 6 pasos separados. El primer paso es el pretratamiento de la muestra para que luego se pueda aplicar el procedimiento de extracción en fase sólida. El pretratamiento de la muestra generalmente implica procesos que tienen que ver con la eliminación de las partículas y el ajuste de la química de la muestra para facilitar así la retención y la liberación de los analitos. En cuanto a la eliminación de partículas, esta normalmente se puede lograr con una simple filtración. Por ejemplo, se hace pasar la muestra a través de un filtro de jeringa y la membrana de filtración va a retener las partículas. O puede ser que usted haga pasar las partículas a través de un proceso de centrifugación, lo que permite que aquellas partículas, como son mucho más densas o pesadas, se van a depositar en el inferior del envase, y luego por una simple decantación usted va a retirar la solución con su analito. Con respecto a la química de la muestra para favorecer la retención, esto puede implicar un ajuste muchas veces del pH. De esta manera se facilitará la retención a través del mecanismo de extracción en fase sólida que se vaya a emplear.
importante cuando se aplica este proceso de extracción en fase sólida que el analito esté libre en solución para que éste se pueda retener en la superficie del absorbente y no esté unido a otro componente de la muestra. Un simple ajuste de pH puede lograr eso, puede separar el analito de otros componentes de la muestra. Esto es muy usado, por ejemplo, en las áreas farmacéuticas, a veces cuando se quieren eliminar las proteínas que estén enlazadas a algún analito, una simple disminución, por ejemplo, del pH puede facilitar este proceso. Además, también muchas veces lo que se requiere es que el analito esté en la forma adecuada para el mecanismo de retención a emplear. Por ejemplo, si se va a usar una extracción en fase sólida en reversa, el analito debe estar, ¿recuerdan cómo? No ionizado, ¿verdad? Entonces, un ajuste de pH puede alterar la polaridad del analito. En el caso de un ácido, una disminución del pH puede facilitar que el analito pase de su estado ionizado a su estado no ionizado. En el caso de que usted tuviera entonces una base, lo que tiene que hacer es un aumento del pH. Lo contrario sería si va a realizar una extracción de fase sólida de intercambio iónico. Ahí los analitos sí deben estar cargados, ¿no? Entonces nos interesaría que el analito esté ionizado. Por ejemplo, para una extracción en fase sólida de intercambio catiónico, los grupos básicos o catiónicos en los analitos, que son los objetos típicos para este tipo de extracción, se deben ionizar dejando caer el pH de la muestra a un mínimo de 2 unidades de pH por debajo del pK del grupo relevante. Es muy recomendable realizar este ajuste de pH con un ácido fuerte o un tapón más potente. De esta manera minimizar el aumento de la fuerza iónica de la muestra. Por ejemplo, es probable que usted tome una cantidad mucho menor de ácido clorhídrico para bajar el pH de cualquier amina que si usted adiciona un ácido más débil como el ácido acético. Para el caso de una extracción de fase sólida de intercambio iónico, entonces los grupos ácidos en los analitos se deben ionizar elevando el pH de la muestra a un mínimo de 2 unidades de pH por encima del pK del grupo de interés. Aquí se recomienda entonces realizar este ajuste de pH con una base fuerte para minimizar el aumento de la fuerza iónica de la muestra. Por ejemplo, es probable que se requiera usar una menor cantidad de hidróxido aquí se usa mucho el hidróxido de amonio para elevar el pH que si usted utiliza una base débil como la trietilamina, por ejemplo. El ajuste de la química de la muestra también implica a veces el traspaso del analito a otro disolvente de extracción para facilitar la retención a través del mecanismo de extracción en fase sólida empleado. Por ejemplo, en el pretratamiento de muestras acuosas para la extracción en fase sólida normal, se requiere transferir los analitos de un disolvente acuoso a un disolvente orgánico, no polar. Y esto se realiza mediante una extracción líquido-líquido. Esto es necesario ya que la matriz de muestra acuosa original no permitirá que el analito interaccione con el absorbente si se aplica directamente a una extracción en fase sólida normal. Al realizar la extracción líquido-líquido como el primer paso de un protocolo antes de la extracción en fase sólida normal, no es necesario que usted se preocupe tanto por la calidad del extracto. O sea, si al separar el analito, al pasar el analito que diga de la fase acuosa a la orgánica, lleva consigo algunos interferentes. El enfoque aquí suyo debe ser simplemente centrarse en la transferencia cuantitativa del analito al disolvente orgánico. Luego, en el proceso de extracción en fase sólida normal será el que le proporcione la selectividad necesaria para la limpieza de la muestra mediante la separación de los interferentes del analito. También el ajuste de la química de la muestra puede implicar la dilución del analito para facilitar la retención del mismo a través del mecanismo de extracción en fase sólida que se vaya a emplear. Para el intercambio iónico, por ejemplo, la fuerza iónica de la muestra debe ser lo más baja posible. Una simple dilución de la muestra con una agua o un tapón de baja fuerza iónica
puede ser suficiente para reducir la fuerza iónica de la muestra original y de esta manera mejorar la retención en la extracción en fase sólida. Incluso hay muestras en que la fuerza iónica es tan alta que se debe realizar un procedimiento de extracción en fase sólida no polar para eliminar el exceso de iones antes del procedimiento de intercambio catiónico. Este es a menudo un enfoque muy simple, ya que los iones inorgánicos se eliminan fácilmente por lavado de las fases no polares, ¿no? Con un tapón simple. Y quedando así en la fase estacionaria o el sólido absorbente, el analito retenido. Después de esto, se lleva a cabo el proceso de dilución del analito del absorbente no polar y el nuevo extracto de baja fuerza iónica se diluye en una pequeña cantidad de agua y se hace pasar a través del absorbente de intercambio iónico, donde los analitos se van a retener de nuevo y se van a concentrar. Más adelante, en la siguiente clase, veremos algunas aplicaciones, así que allí les voy a mostrar una extracción de extracción en fase sólida, donde se realiza una combinación de varias modalidades de estas extracciones en fase sólida, para ayudar a separar mejor los analitos y separarlos de algunos interferentes que puedan afectar en su retención. Se me olvidaba, también hay otro punto que es muy importante aquí, y es que la dilución también tiende a reducir la viscosidad de una muestra acuosa, mejorando así la transferencia del analito y por ende la eficiencia de una extracción. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Para la próxima clase vamos a seguir viendo los pasos del proceso de extracción en fase sólida, los 5 pasos que tienen que ver ya con realmente la separación del analito. Veremos algunas aplicaciones de la metodología en diversas matrices y sus ventajas y desventajas.